Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de América colonial y de las reformas que los reyes Borbones iniciaron en el siglo XVIII. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque estamos empezando a pensar, a comprender cuáles fueron las causas de las revoluciones de independencia en Latinoamérica. En primer lugar, tenemos que recordar que los territorios americanos se transformaron en colonias a partir de la conquista europea, que ocurrió a finales del siglo XV, cuando Colón descubre América, y en los siglos XVI y XVII. Distintas metrópolis europeas se adueñaron de diferentes partes del continente, pero la mayor parte del territorio fue ocupada por España. Como vemos en el mapa, todo lo que está pintado de color rojo son los territorios que dominó España. En verde los de Portugal, en azul los de Holanda, en amarillo Francia y violeta Inglaterra. Es cierto que después cada una de estas potencias fue avanzando sobre esos territorios que quedaron en color clarito, que no habían sido conquistados. La organización política de América tuvo dos grandes momentos. Uno, bajo los reyes Austrias o Habsburgo, esa es la familia, como si fuera el apellido, quienes gobernaron entre los siglos XVI y XVII, y otro momento que es el reinado de los reyes Borbones a partir del siglo XVIII. Cuando España conquista América, la máxima autoridad va a ser el rey, porque España tiene una monarquía absoluta, pero crea en España dos instituciones que lo van a ayudar a tomar las decisiones para América. La Casa de Contratación, que va a tomar las decisiones que tienen que ver con el comercio con América, va a dar los permisos de quiénes iban a venir a comerciar, con qué barcos y demás. Y por otro lado, el Consejo de Indias, que era quien ayudaba al rey con las decisiones administrativas, por ejemplo, a quienes iban a mandar como virreyes, como jueces y demás. El rey va a mandar a distintas visitas, se van a llamar, que van a controlar lo que ocurra en América. En América, la máxima autoridad va a ser el virrey, pero como dice la palabra o como suena, es como una segunda persona después del rey. Es decir, la máxima autoridad es el rey, los americanos deben responder y obedecer al rey que está en España, pero en América quien organizaba sus territorios era alguien que el rey mandaba, que se va a llamar virrey. Los virreinatos van a ser dos en esta primera parte: Nueva España en la zona de México y Centroamérica, y el virreinato del Perú, que va a ocupar casi todos los territorios sudamericanos. Además va a haber una audiencia, que es la encargada de la justicia. Los corregidores van a estar a cargo de los pueblos de indios, o sea, los indígenas, los nativos no van a poder estar libres, sino que van a estar bajo el mando de los corregidores, que van a ser españoles. Y en cada ciudad, además, va a haber un cabildo que va a ser una especie de gobierno municipal. Cuando llegan los Borbones en el siglo XVIII, se dan cuenta que esta organización está muy bien, pero que le falta algo más de control. ¿Por qué? Los virreinatos eran muy grandes, a veces cada uno de estos funcionarios que estaban en América, el virrey, gobernadores, corregidores o los miembros del cabildo, hacían lo que podían. Nunca un rey de España vino a América. Por lo tanto, hay una frase que resume un poco lo que estaba pasando en ese momento, que es: se acata la orden del rey, pero no se cumplía, o se cumplía a medias. Por eso los reyes Borbones, cuando llegan al trono, quieren tener un mayor control de los territorios americanos, principalmente para que lleguen mejor los impuestos hacia España. Entonces van a agregar dos virreinatos más, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, y van a organizar dentro de los territorios de los virreinatos no solo gobernaciones, sino también intendencias. Además, la idea es enviar más fuerzas militares. Esta idea queda como a medio camino, lo hacen a medias, y la idea es reorganizar los territorios americanos para ejercer un mayor control. Acá les muestro más o menos la división de los virreinatos. En el periodo de los Habsburgo, de los reyes Austrias, había dos grandes virreinatos. El verde sería el de Nueva España y el rosa el de Perú.
Esto lo que ocasionaba es que eran tan grandes que eran muy difíciles de gobernar. Por eso cuando llegan los Borbones, organizan, si ustedes ven el de Nueva España queda igual, pero el que era el virreinato del Perú, que era muy grande, queda dividido en tres, y ahí es cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, que ocupa la zona en la que hoy, ocupaba la zona en la que hoy nosotros vivimos. Acá les muestro un mapita más detallado, porque también había zonas que se llamaban capitanías generales, eran zonas donde quizás había población indígena más aguerrida, más resistente, más rebelde, y entonces en lugar de virrey mandaban un capitán general con mayores guarniciones militares. Hasta ahí vimos la organización política. Vamos a la organización económica y comercial. En los primeros siglos de dominación, siglos XVI y XVII, los reyes austrias le dieron más importancia a las zonas mineras, buscando conseguir oro y plata. La mayor parte de las minas de oro ya habían sido explotadas por los nativos, por los indígenas. Quedaban minas de plata, tanto en la zona de México como en la zona de Perú. No es casualidad que esos sean los dos virreinatos de esta época, porque el mayor interés va a estar puesto ahí. Las zonas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, van a ser secundarias o subsidiarias de las zonas mineras. O sea, van a servir para que las zonas mineras tengan comida, por ejemplo, ¿sí? Los que trabajan en esas zonas. Además, lleva adelante un sistema de comercio que se va a llamar sistema monopólico. Mono significa uno, solo con España. Solo se comercia con España. Piensen que si España deja que América comercie con cualquier país, en ese momento se pagaba con lingotes de plata o con oro, entonces el oro y la plata se iba a ir hacia otros países. Si nosotros le comprábamos, si los americanos le compraban, no sé, Inglaterra, pagaban con oro y plata, el oro y plata se iba hacia Inglaterra. Y en esa época la teoría económica era la del mercantilismo. Los países querían tener mucho oro y plata porque eso les generaba riqueza. Entonces, por eso España no va a permitir el comercio con otras potencias. ¿Qué vemos en el mapita? España organiza un sistema de flotas y galeones para comerciar con América. 2 veces al año van a salir flotas comerciales, o sea, barcos con mercadería, barcos mercantes, acompañados de galeones que van a ser esa especie de barcos con guarniciones militares, ¿sí? Con cañones y demás para proteger de los piratas a las flotas. Esas flotas y galeones van a llegar a La Habana, actual Cuba, y de ahí van a ir hacia 3 puertos habilitados: Veracruz, Portobelo y Cartagena. Eso lo vemos con las líneas rojas. Esos serán los puertos habilitados. España habilita 4 puertos en América y solo uno, que era Sevilla, en España. Todo el resto del recorrido que nosotros vemos con la línea de puntos se hacía internamente, y esto ocasionaba que los productos se encarezcan. Por ejemplo, a Buenos Aires llegaban en mula. Los productos se encarecían o llegaban en mal estado, o tardaban mucho en llegar. En esas zonas, Veracruz, Portobelo y Cartagena, había ferias comerciales y de ahí los productos viajaban a otras partes del continente. Como les dije, como el sistema era monopólico, España era la que autorizaba qué barcos venían, qué mercadería venía, cuánto se comerciaba, qué puertos eran los autorizados y cuáles no. Buenos Aires no era un puerto habilitado. Cuando llegan los Borbones, se dan cuenta que esto ocasionaba mucho comercio ilegal, contrabando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien en Buenos Aires que quería determinado producto que venía de España tenía que esperar que el barco llegara a La Habana, de La Habana a Cartagena, de Cartagena al Callao, que es el puerto de Lima, Perú. De ahí en mula hasta Buenos Aires tardaba muchísimo, el producto era más caro, por ahí llegaba roto. Entonces, en Buenos Aires a veces se comerciaba ilegalmente con otros países. ¿Por qué ilegal? Porque por el monopolio no se podía. Entonces, si había comercio ilegal, si existía este contrabando, la plata y el oro se iban para otros países. Por eso los Borbones deciden ordenar esta situación. Se empieza a dar importancia a zonas que antes eran secundarias, por ejemplo Buenos Aires,
porque empiezan también a darle importancia a la actividad agrícola ganadera. Y se establece un reglamento del libre comercio habilitando más puertos, tanto en España como en América. Pero ese libre comercio no era tan libre porque si bien va a haber más puertos, sigue siendo el comercio entre España y América. Se habilita el puerto de Buenos Aires, pero solo para comerciar con España. Y solo permiten comerciar a otros países cuando vendan algún producto que España no tenía o no podía abastecer. Por último, la sociedad americana era una sociedad que diferenciaba a las personas según el color de piel. Acá en este cuadro vemos que si bien la idea de esta sociedad era no mezclarse con personas de otro color de piel, esto en realidad sucedía. Si el nacimiento era entre una persona española y un indígena, nacía un mestizo. Entre un español y un negro, nacía un mulato. Entre un negro y un indígena, nacía un sambo. Estos grupos de personas van a estar muy detallados porque va a ser una sociedad que va a discriminar por el color de piel. Es una sociedad jerarquizada, es decir, donde algunos tienen privilegios y otros no. En este cuadro observamos que los españoles son los que tienen los derechos políticos y los privilegios económicos. Son los que gobiernan, porque un virrey no iba a ser nacido en América. El virrey lo mandaba el rey, a un miembro de la Real Audiencia lo mandaba el rey, a un corregidor lo mandaba el rey. Es decir, los españoles van a ocupar los cargos de gobierno y van a ser los que estén a cargo del comercio con España. Luego van a estar los criollos. Ahí dice españoles criollos, en realidad yo diría americanos criollos. El criollo es el que nació en América, pero tiene hijos españoles, es hijo, perdón, de españoles. Estos van a tener algunos privilegios económicos, de hecho algunos van a tener grandes tierras, van a tener haciendas y estancias, pero no van a poder participar de lo político. Los mestizos y los indígenas van a ser libres, pero van a ser considerados siervos, van a estar en dependencia, mucho más los indígenas que los mestizos, en dependencia de los españoles. Los indígenas van a ser considerados como si fueran menores de edad, que tienen que estar siempre bajo la tutela de un español. Por último, los esclavos africanos que se compraban a otras metrópolis como Inglaterra y Portugal. Este tipo de sociedad va a tener la influencia muy importante de la Iglesia Católica. Recuerden que la conquista se había hecho para evangelizar en parte. Bien, las reformas, para terminar, que mencionamos, las reformas borbónicas dieron origen en el siglo XVIII a varias rebeliones indígenas. Por esta cuestión de explotación en la que se encontraban, no eran totalmente libres, estaban dependiendo siempre de los españoles, no podían participar y encima aumenta la presión fiscal, o sea, el pedido de pago de impuestos. Por lo tanto, esto va a generar muchas rebeliones que para algunos historiadores van a ser una llamita encendida para las futuras revoluciones de independencia.